¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más. Como bien lo puedes leer en el título de este video, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes hacer o organizar espacios en Twitter. Antes de comenzar con este bello y hermoso tutorial, te invito a que te suscribas a este bello canal para que no te pierdas los videos que estaré haciendo a continuación, además de los videos que ya se encuentran publicados aquí en este canal. Estamos subiendo contenido diario, así que si tienes cualquier duda, problema o inconveniente, probablemente la solución a tu problema, sea cual sea, se encuentra aquí. Bien, como te decía, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes organizar espacios en Twitter. Los espacios de Twitter son una función o característica que lanzaron en la aplicación ya hace varios meses y fue algo que nació como una opción beta, o sea que fue solamente disponible para algunas cuentas a partir de cierta cantidad de seguidores para ellos probar esto de los espacios. Por si no saben a lo que me estoy refiriendo, los espacios son como una especie de podcast en vivo en los cuales tú puedes agregar gentes para que, o personas o otros usuarios para que puedan hablar contigo y dialogar sobre cualquier tipo de tema. Normalmente vemos que otras personas que tienden a tener muchos seguidores y personas influyentes son los que organizan siempre, casi siempre, los espacios aquí dentro de esta aplicación. Quizás hayas entrado a tu perfil y hayas buscado la opción y no la encuentras en ningún lado de cómo organizar tu espacio en Twitter, pero en el video de hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. Es bastante fácil, está un poquito oculto, pero es bastante fácil. Obviamente lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación de Twitter para localizarte dentro de esto. Como puedes ver, normalmente cuando tú vas a tuitear algo te aparece esto, aquí le das a más y pues tuiteas, aquí te aparecen las opciones de cosas que puedes hacer, aquí te aparece una cosa de audio. Y tú pensarás que esto es para abrir o organizar los espacios, pero no es así. Eso es para hacer un tweet de voz. Tú puedes hablar y publicar un tweet de voz, pero no son los espacios. Y pues como quizás te ha pasado a ti, es que te encuentras aquí donde se pueden publicar y no ves ninguna opción para organizar los espacios. Le vamos a dar a cancelar. Aquí arriba no se encuentra eso. Eso es para simplemente filtrar el tipo de información que nos va a aparecer en la pantalla de inicio de nuestra cuenta de Twitter y todo eso. La forma de organizar estos espacios, que quede claro, lo descubrí fue yo mismo así puyando la aplicación, pues también tuve la curiosidad de saber cómo se organizaban los espacios. Es cuando ves este símbolo de más aquí es porque tú tienes esta opción habilitada en tu cuenta. Normalmente cuando en tu cuenta no está habilitada la opción de hacer espacios, no vas a encontrar este símbolo de más. Lo que vas a encontrar es una plumilla aquí, que lo que quiere decir es que para que puedas redactar un tweet. Pero si encuentras el símbolo de más, pues tienes la opción de agregar un espacio. Solamente tienes que dejarlo pulsado y pues te van a salir estas opciones. Bueno, esta misma es la plumita a la que me refería. En vez del símbolo de más, aquí se localizaría esta plumita si no tuvieras los espacios activos. Pero como lo tienes activos, pues solamente hay que dejar el símbolo de más pulsado y te van a aparecer diferentes opciones. La plumita, eso es para agregar un tweet. GIF, como lo dice ahí, para agregar un GIF. Y pues finalmente este micrófono, que significa los espacios. Si le das, te va a dar la bienvenida por primera vez. Bienvenido a espacios de Twitter. Te van a dar las especificaciones aquí, como que los espacios son públicos y cualquiera puede unirse, obviamente. Puedes agregar hasta más de 10 hablantes, o sea, pueden haber 10 personas participando en cualquiera que sea la conversación. Y obviamente una cantidad infinita de oyentes. Y finalmente tu espacio, tus reglas. Eso quiere decir que tú puedes organizar las reglas de este espacio, de lo que se puede y no se puede hacer. Cuando entiendas esto, pues ya te va a pedir aquí que nombres un espacio, o sea, que titules, o sea, que digas de qué va a tratar el espacio, de qué quieres hablar. Y pues tienes dos opciones: puedes posponerlo, puedes agendar el espacio dándole aquí, o puedes simplemente iniciarlo ahora en este momento para comenzar a hablar de cualquiera que sea tu tema y que personas comiencen a unirse. Y pues nada chicos, esto básicamente lo cubre todo en cómo organizar un espacio en Twitter. Estaba un poquito oculto ya que Twitter no nos da la opción así a primera vista de poder organizarlo, sino que hay que dejar esto aquí pulsado para que nos salgan las opciones, entre las cuales se encuentra la de abrir los espacios. Así que nada chicos, si te ha gustado este pequeño video, no te olvides de dejar tu manita arriba, que me ayuda bastante en el crecimiento de este canal y de estos videos. Una vez más, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima entrega. Chaito pues.